Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aracné Arte que Conecta. En esta instancia les traigo una tirada que, bueno, va a servir para, traer o canalizar información sobre nuestro árbol genealógico, sobre nuestros ancestros, sobre nuestro clan familiar. Eh, digamos que acá estaríamos eh, utilizando el tarot, las cartas, que en este caso, bueno, yo voy a tomar el ejemplo con el mazo de las cartas gitanas o el oráculo Lenormand, pero puede ser aplicable a cualquier mazo de cartas. Lo que sí, digamos que la orientación que va a tener esta tirada es mayoritariamente terapéutica, por lo que, bueno, no nos va a servir, digamos, con otros fines. Eh, ¿Para qué nos serviría esta tirada o qué información nos aportaría? Eh, bueno, vamos a estar trayendo información de nuestros ancestros, información de nuestro clan familiar, vamos a estar trayendo información que, bueno, quizá mucho de esto ya esté en nuestro conocimiento, sepamos de nuestra historia familiar, de las distintas situaciones que vivieron nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos y mucho más atrás en el árbol, pero también esta tirada nos va a servir no solo para traer la información que ya se sabe y aquel conocimiento que ya poseemos de nuestros ancestros, sino aquella información que no sabemos, ya sea porque, bueno, algún ancestro fue excluido del árbol, porque hubo un alejamiento, nunca se supo de él porque la persona se fue, porque fue una madre o un padre abandónico, eh, etcétera, ¿no? Pueden ser varios los ejemplos. Esta tirada nos sirve para poder canalizar o para poder traer información de estos ancestros, por más que no los hayamos conocido, y por lo tanto hacer consciente programas que están, digamos, en el inconsciente del clan, inconsciente colectivo, y que heredamos de nuestros antepasados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tirada. Vamos a ir viendo qué es lo que estaría significando cada carta. La idea básica de esta tirada es una carta por ancestro. Si nosotros quisiéramos saber más información de estos ancestros, podemos enfocarnos en un ancestro en particular, ya sea un abuelo, un bisabuelo, no importa si sepan los nombres de ellos o no, no importa si tengan las fechas de ellos o no, esta tirada va a estar funcionando de cualquier manera. Es una tirada bastante genérica que nos va a estar hablando de los aspectos como generales que es necesario trabajar en base a nuestro clan, ¿no? A nuestra familia, a nuestros ancestros, pero como dije anteriormente, si no es suficiente esta información, porque estamos hablando que estamos interpretando a una persona en base a una sola carta, podemos, digamos, enfocarnos en ese ancestro y hacer una tirada más amplia, por ejemplo, utilizando 9 cartas. Bueno, como una carta representa a un ancestro o a una persona, o sea, una carta por persona en esta tirada, eh, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, esta carta, la que está más abajo y de la que salen ramas, digamos, de cartas más arriba, la carta de la serpiente, en este caso es la que sale y que estaría representando al consultante o a los procesos que el consultante está viviendo en este momento. Luego, la carta de la madre, ¿no? Del lado izquierdo estaría siendo representado en este caso por la carta del árbol.
y el padre por la carta de la niña. Entonces, todas las ramas que salen de mamá van a representar los ancestros por parte de la madre, por el lado materno, y todas las cartas que salgan de la carta de la niña que representa a papá van a ser también todos los ancestros por el lado paterno. Acá estamos, digamos, desde la perspectiva del consultante, llegando hasta los bisabuelos. Pero obviamente que se puede ir más allá, a las generaciones que se quiera. Lo que sí que capaz ahí, bueno, el mazo Lenormand se nos puede quedar un poco corto, porque tiene solo 36 cartas, y ahí capaz que nos conviene utilizar mazos un poco más amplios y tener espacio, porque es una tirada que la verdad lleva mucho espacio para poder desplegarse. Por lo tanto, también acá la carta la ubicación, digamos, donde está la carta de la casa, estaría siendo la madre de la madre, o sea, la abuela, por lado materno, y este sería el abuelo o el padre de nuestra madre, por lo tanto, el abuelo materno. Y todas las cartas que están acá arriba son los bisabuelos, o sea que estamos viendo que cuanto más atrás vayamos, más cartas necesitamos, porque más se empieza a ampliar o a desplegar la copa de este árbol, ¿no? En este caso, yendo a lo que sería la abuela materna, acá estaría su madre, la carta que salió representando en lugar de lo que sería la bisabuela materna, ¿no? El bisabuelo materno, eh, ¿no? Por el lado de la abuela, y por el lado del abuelo también. La carta que está al lado izquierdo, que en este caso estaría representada por el ancla, sería su madre, bisabuela paterna, materna, pero por el lado del abuelo. Y acá el bisabuelo. Y acá, por lo tanto, tenemos la representación del padre y, bueno, la carta que salió en lugar de lo que sería la abuela paterna es la carta de las nubes, el abuelo paterno sería la carta de la torre, y acá sus respectivos padres también, ¿no? Y si quisiéramos, vamos ampliando cada vez más esta línea. Bueno, a ver, nosotros tenemos que tener bien claro qué pregunta vamos a realizar al momento digamos, antes de tirar las cartas, para que la información que salga, bueno, nos dé como algo claro a interpretar. En este caso, la pregunta que se realizó antes bueno, de hacer esta tirada tiene que ver con qué aspectos inconscientes o qué programas inconscientes vienen de cada uno de mis ancestros y, bueno, me están, digamos, afectando, ¿no? Programas inconscientes que están, digamos, en funcionamiento, pero a ser inconsciente yo no lo sé, ¿no? ¿Qué cosas traigo cargo de mi familia en el sentido de las lealtades, ¿no? Que uno tiene hacia los ancestros? Entonces, esa es una buena pregunta para aplicar en este tipo de tiradas, ¿no? ¿Qué aspectos inconscientes yo cargo de mi clan familiar? ¿Qué programas inconscientes están influenciando en mi vida hoy en día? Esas pueden ser dos preguntas y es a la información que, bueno, refiere esta tirada. La carta en ese sentido que nos representa a nosotros o que sale en nuestro lugar va a estar hablando de los procesos que estamos pasando en este momento, o también de las energías que estamos, digamos, moviendo en el presente. En la medida en que nosotros luego con esta información hagamos algo y trabajemos con eso, estas cartas van a cambiar, ¿tá? No implica que por más que sea información de nuestros ancestros y estemos incluso
leyendo información de personas que no están con nosotros hoy en día, porque hace muchos años, porque ya fallecieron, porque ya partieron, no significa que esta información sea inmóvil, porque nos habla de esos programas o de esos conflictos que en su momento nadie del clan se hizo cargo, o no se hizo cargo el ancestro correspondiente, y esa energía quedó ahí, pasando de generación en generación, hasta que alguien se hiciera cargo y hasta que alguien pudiera sanar. No se trata de situaciones que se hayan vivido, sino de lo que se haga con esa energía que pasa, digamos, de generación en generación, haciendo que se repitan patrones, que se repitan circunstancias de muchos tipos, ¿no? Referente a la pareja, a la situación económica, al trabajo, este, a las ideas o a las creencias que se tengan sobre los hombres, sobre el dinero, sobre los estudios, sobre los éxitos y el crecimiento personal, sobre la espiritualidad, traiciones que se repitan, enfermedades, etcétera, ¿no? Nos hablan de que evidentemente cuando hay repetición en lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Por una situación, accidentes, enfermedades, etcétera, implica que esa información o esa energía, digamos, conflictiva, todavía no se ha hecho nada con eso, no se ha trabajado, no se ha solucionado, no se ha sanado, y se repite por un tema de lealtades, porque tendemos a ser muy leales a la familia, y generalmente estas lealtades no son desde el amor, sino que son desde el dolor y el sufrimiento. Y generando los conflictos en repetición. Hay veces que no depende de las decisiones o acciones de uno termina repitiendo, cayendo, digamos, nuevamente en la misma situación. Bien, es así que las cartas, teniendo en cuenta las preguntas que se mencionaron anteriormente y las que yo recomiendo para poder hacer esta tirada, van a tener que tener una interpretación en torno a lo que se preguntó, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos inconscientes o los conflictos inconscientes que yo cargo de esos ancestros. O sea que vamos a ver, digamos, también como prestando atención en aquellas cartas, digamos, viendo los aspectos positivos, porque también traemos cosas positivas de nuestros ancestros, de cada carta, pero también vamos a estar prestando atención en los aspectos negativos, porque justamente hay cosas que hay que sanar inevitablemente y que son, bueno, negativas. Pero también hay cosas positivas, no todo es malo siempre. Bueno, en este sentido vamos a arrancar entonces por la que estaría representando la carta del consultante, en este caso, que sería la serpiente. La serpiente es una carta que, bueno, que en este caso, ¿no? Y con este mazo particularmente, es una carta que, bueno, generalmente la primera asociación que genera, el primer impacto al verla, es algo negativo. No tiene, sí, su connotación negativa, y yo por lo menos la tomo como una carta negativa en solitario, pero también tiene sus aspectos positivos, y como dije anteriormente, en esta tirada los invito a que vean ambos aspectos, ¿no? Lo positivo que trae la carta y lo que el ancestro nos trae, o el proceso que estamos viviendo ahora, lo positivo y lo negativo de ese ancestro o del momento en que estoy viviendo. En este caso, el consultante, digamos que puede estar pasando por algunas dificultades, ¿no? Conflictos, que es plenamente lo primero, a grandes rasgos, que nos refiere la serpiente. Puede ser una persona muy enfocada en sus metas y sus objetivos, y si no es así, la sugerencia es que lo sea, que sea enfocado, que frente a estos proyectos y estas metas guarde silencio, sea lo más flexible y lo más sigilosa posible, para, digamos,
no contar la información de estos proyectos, incluso a los más cercanos, o tener cuidado a quien uno le cuenta, porque pueden haber también personas no tan deseadas a los alrededores, ¿no? La cercanía de esta persona. La serpiente no solamente está relacionada con los conceptos de problema, ¿no? De conflicto, sino que también habla de la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría y del avance. Entonces, en este sentido pueden haber algunas dificultades, pero la persona está en la búsqueda, capaz que este proceso está siendo un poco difícil o doloroso, porque también la serpiente nos habla de ser como medios neutrales a nivel emocional, no tener tanta implicación emocional o tomarse las situaciones tan personales. La serpiente es como bastante desapegada, digamos, de esto, entonces también lleva como sugerencia al consultante esto frente a los procesos que está viviendo. Luego, eso es lo que podemos decir de la carta de la serpiente. Ya pasamos a hablar, digamos, de los aspectos que esta persona trae o heredó de lo que sería la madre, que está representada con la carta del árbol. En este sentido, es una carta linda y positiva, ¿no? Hay aspectos, me parece que positivos en lo que refiere a, a esta carta, la carta del árbol. Vamos a empezar hablando de los aspectos positivos que se pudieron haber heredado de esta persona. Cuando digo heredar, no solo me refiero a la genética y al ADN, sino a estos aspectos del comportamiento, de las situaciones, de los conflictos, situaciones positivas y negativas, de la vida de la persona en general, de las cuales yo heredé. Obviamente hay un montón de generaciones para atrás, más allá de nuestra madre, y por lo tanto, si nosotros atraemos algo de mamá, seguramente mamá lo heredó de generaciones anteriores. Bien, la carta del árbol nos habla de, bueno, primero que nada la salud, ¿no? Como es una carta positiva, yo diría una buena salud, equilibrada, un equilibrio entre lo que es lo espiritual y lo material por la parte materna, una buena salud, eh, también equilibrio entre lo material y lo psicológico, digamos que hay un equilibrio bastante marcado en este sentido, eh, vida, poder lograr muchas metas y objetivos, porque también el árbol puede estar relacionado con dar vida, ¿no? Con la fertilidad, con fructificar. En los aspectos negativos que podríamos decir que capaz podemos estar repitiendo, y en este sentido uno también tiene que ser muy observador de sí mismo y saber si hay coincidencias, digamos, en estos aspectos con las cartas que salen, tienen que ver con, en este caso, el árbol con falta de movimiento, ¿no? Es una carta un poco estática, porque obviamente el árbol no se mueve, no se traslada. Entonces hay como falta de movimiento que se podría trasladar a la vida de la persona como falta de iniciativa, ¿no? O falta de impulso que nos dé el movimiento para iniciar un proyecto, un objetivo, para ir y alcanzar las cosas que quiero. Podría haber como mucha comodidad o mucha quietud o estar en la zona de confort también, estar muy quieto, ¿no? Muy sedentario. Esos podrían ser los aspectos que podrían hablar negativamente de esta carta, ¿no? Esperar a que las cosas vengan a mí y no yo ir a buscar las cosas, el como accionar de forma pasiva en la vida.
Bueno, luego en lo que refiere a la carta del padre, ¿no? La posición del padre, que en este caso es la carta 13, la carta de la niña. Bueno, es una carta que en los aspectos positivos tiene que ver un poco, ¿no? Con el disfrute de la vida, con la aventura, el aventurarse, a empezar cosas nuevas, el disfrute, el goce, el juego, pero también tiene el aspecto de las limitantes. Puede ser que de parte del padre, en este caso el consultante, esté heredando eh, bueno, la dificultad de poder ir en contra de sus propias limitantes mentales, de sus creencias, sería como una zona a analizar de su mente, las creencias que, que digamos que podrían estar limitando su éxito, su accionar, etcétera. Entonces se recomendaría, digamos, forzarse a ir fuera de la zona de confort. Es una carta que yo también la relaciono mucho con la relación con la autoridad, entonces podrían haber como dificultades en lo que tiene que ver eh, que uno, ¿no? Acarree, digamos, este conflicto, dificultades con la autoridad, que en un principio, digamos, hay una dificultad en el relacionamiento con el padre, ¿no? Es lo que este padre pudo haber tenido con su padre, o sea, el abuelo del consultante, pero esto también se traslada, digamos, a dificultades con los jefes, a dificultades con pareja, incluso con la pareja, etcétera. Estos son aspectos negativos de los que se pueden haber heredado del padre, y ni que hablar bueno, de esos aspectos positivos también que dijimos anteriormente. Bien, bueno, pasamos ahora entonces a la línea de los abuelos. La carta de la casa, que estaría representando lo que sería la madre o la abuela materna. Esta representando la casa podría ser, en aspecto positivo de lo que se pudo haber heredado, es la necesidad de una casa armoniosa, de armonía general en el hogar, o una necesidad también de armonía, de querer, digamos, unir o unificar a la familia. Eh, Algo que se haya heredado, pero si esto, por ejemplo, no resuena porque es lo contrario, entonces es un mandato, ¿no? Es el deseo, digamos, entregado al consultante por parte, en este caso, de la abuela materna. Ese hubiera sido su deseo y es lo que heredamos. ¿Cómo funciona cumplir, digamos? Que obviamente conlleva ciertas responsabilidades y ciertas lealtades también, y va a depender de lo que uno quiera o no. Por eso después vamos a ver qué es lo que hacemos con esta información. No nos quedamos solamente con la interpretación de la misma, sino bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? Hay aspectos negativos que, bueno, los sé, ya los conozco, o me acabo de enterar a través de esta interpretación, pero bueno, luego tengo que ver qué hago con esto. Solo con saber a veces no basta, es necesario trabajar sobre esa información. Bien, luego la carta 12, que habla del abuelo materno, es la carta de los pájaros, y en este caso también es una carta que, como la carta del árbol o la carta de la casa, es una carta bastante positiva. Eh, Puede implicar libertad, ¿no? Principalmente, ¿no? Que haya algún aspecto que yo haya heredado con respecto a la libertad, al movimiento, a buscar siempre una zona que sea confortable para mí,
siempre en busca de lo lindo, no quedarme en una zona donde no me siento cómodo, sino en la medida en que algo ya empieza a ser incómodo, ya moverme y buscar eh, el calor, lo confortable. De eso hablan un poco estos pájaros bueno, que son golondrinas, digamos. Eh, También, bueno, los proyectos que emprenden vuelo, ¿no? Que están en proceso como un aspecto positivo, el lograr que los proyectos se emprendan, pero también, ¿no? Como la necesidad de movimiento. Ahí se ve como claramente una oposición, ¿no? Entre lo que es la madre, la abuela materna y lo que es el abuelo materno. Por un lado, la carta de la casa nos indica que es una persona como más hogareña, más estable, más sedentaria, en el sentido de, bueno, instalé mi casa, instalé mi familia, mi hogar, y es esto, no quiero más, no quiero moverme, no quiero buscar cosas nuevas, es este mi lugar, lo encontré y acá me quedo. Mientras que la carta de los pájaros ya implica otra libertad y otro movimiento, y quizá esa también es una necesidad del consultante, porque también está muy reflejada en la carta del abuelo materno. Pasamos a los padres bueno, de los abuelos, y pasamos a lo que sería la bisabuela materna, pero por parte de madre, sería, ¿no? Bien, bueno, acá la bisabuela tiene una carta masculina, la carta del hombre, la carta 28. Podría acá ya aparecer un conflicto marcado en lo que refiere bueno, a conflicto que se tuvo con su pareja, ¿no? Conflictos con los hombres en general y en la concepción de los hombres, ¿no? Algo relacionado a la energía masculina está plenamente marcado acá, ¿no? A algo pendiente con respecto a algún hombre. Eh, esta carta en este mazo se relaciona mucho con la pareja, ¿no? Así que puede ser eso, ¿no? Algún tema capaz más sentimental, amoroso, que haya quedado pendiente. Bueno, en lo que refiere al bisabuelo materno, pero de vuelta por parte de la mujer, por parte de la abuela materna. Sale también algo un poco relacionado con la carta anterior, que es la carta 20, la carta de los jardines, que en este caso, como en esta carta aparece representada una pareja, pueden ser, primero que nada en el aspecto positivo, lo que tiene que ver con el disfrute, ¿no? Del momento, el relacionamiento con los otros, pero también como sale, digamos, en cosas que podemos haber heredado, puede ser también dificultades en el relacionamiento con los otros. Una persona que pudo haber sido extremadamente social o, eh, o poco sociable, ¿no? O incluso hasta introvertido, o no haber encontrado la clave para el relacionamiento saludable con los otros en general, ¿no? Desde la pareja, amigos, familia, conocidos, vecinos, toda persona estaría incluida en esa carta. Aunque como aparece también una pareja, también está relacionado a relación amorosa, sentimental. Así que también puede hablar en positivo es una relación, digamos, armoniosa, pero desde lo negativo lo que se pudo haber heredado es, bueno, una relación que no haya llegado como a su equilibrio total, porque habla también un poco de las apariencias, o sea, una relación que quizá aparentaba estar muy bien, ¿no? Pero que realmente en la interna no fuera tan así.
Así que bueno, por estas cartas se ven como un poco claro el tema bueno, capaz de pareja muy marcado en los temas heredados por esa rama. Pasamos a lo que es los padres del abuelo materno. Pasamos a la bisabuela. Eh, en este caso la representa un ancla. Acá, bueno, por un lado puede haber sido una mujer muy estable, pero por otro también, y como yo tomo la carta en su individualidad, estancamiento, ¿no? Estancamiento en general. Quizá una vida vivida con mucha tristeza o bueno, querer lograr ciertas cosas, ciertas metas y objetivos y no haberlo podido hacer en una situación totalmente estancada en posibilidades, ¿no? Y en general también habla un poco de espera, ¿no? De ausencia de acción, así que es un poco también lo que se pudo haber heredado por ahí. Habla un poco también de lo emocional, ¿no? Porque detrás de lo que sería la imagen del ancla vemos agua, o sea, está, digamos, en el ámbito de playa, es un ancla que no está unida a su barco, por lo tanto es ahí que nos habla de estancamiento, porque es una pieza, digamos, inútil o inservible que no está cumpliendo su función. Y el agua nos refiere a la parte emocional, así que también pudo haber un estancamiento a nivel de emociones, o sea, posible represión de emociones, ¿no? El tener emociones que no las muevo, ya sean emociones positivas de amor, que no lo empleo, que no lo transmito, que no lo expreso, angustia que jamás permitió su salida, ¿no? A través del llanto, a través de la expresión también de la angustia, etcétera, ¿no? Pero habla de un claro estancamiento en general. Luego, por parte de lo que sería el padre del abuelo materno, ¿no? Que está representado en este caso por la carta de los lirios, la carta 30, eh, que es esta que tenemos aquí. Eh, bueno, por un lado los lirios, y en el lado positivo habla del disfrute de la vida, de, bueno, de las alegrías, del momento a momento. Ahora, como da la casualidad que también, digamos, en lo que es pareja, ¿no? Uno siempre es espejo del otro y siempre está reflejando al otro, ¿no? Y lo que el otro me muestra son aspectos también tanto conscientes o inconscientes de mí mismo. En este caso, los lirios, yo siempre la tomo como una carta, por lo menos sola, como una carta negativa, que tiene que ver con, y como está ilustrada también, ¿no? En este mazo, que los lirios están como un poco caídos, la carta es un poco oscura, hay otras versiones que capaz son un poco más alegres, pero en este caso los lirios a mí me transmiten tristeza, angustia, heridas del pasado sin resolver, ¿no? Entonces en este caso puede hablar de un hombre bueno, que en pos de estas heridas emocionales sin sanar, eh, fue una persona un tanto violenta, un tanto a la defensiva y que marcó ciertos límites o ciertos acercamientos con respecto a los demás, ya que el rey que se encuentra arriba en la carta 30, que además tiene una pica, está con una espada, ¿no? Como a la defensiva, esperando bueno, a que si me quieren atacar tengo la herramienta para poder defenderme o atacar yo primero incluso. No no las veo como cartas positivas, eh, y esta energía, digamos, es un poco eh, bastante estancada, de tristeza. Así que bueno, ahí ya viene también una raíz bastante fuerte a trabajar.
Bueno, pasamos a la rama de lo que sería la rama del padre, pasamos a la abuela, pero paterna, la madre del padre, que en este caso sale la carta de las nubes, la cual la representa. Las nubes tienen que ver con varios aspectos. Primero que nada nos habla del plano del pensamiento, o sea que puede ser que por la rama de lo que sería la abuela paterna haya una herencia bueno, de cuidado con el aspecto mental, ¿no? Porque hay mucho conflicto, mucho pensamiento, mucho caos, eh, conflictos pasajeros, sí, pero que por lo menos en lo que solamente nos indica esta carta, se están dando únicamente en el plano mental, ¿no? Entonces, habla como de mucho exceso de pensamientos, pensamientos positivos, pero también muchos negativos, mucha mugre mental, digamos, bueno, que puede estar perjudicando. Lo bueno es que si habla de conflictos, son conflictos pasajeros siempre, pero habla de ese aspecto mental, de preocupación, justamente capaz de estar enfocado como mucho en el futuro y no tanto en el presente. Y también algo como muy volátil, ¿no? De estar como demasiado en las nubes y poco en el suelo, como poca poco entendimiento de la realidad, capaz. En lo que refiere al abuelo paterno, es la carta de la torre. Eh, Hay aspectos positivos y negativos en esta carta, que en lo que refiere a lo positivo implica, bueno, primero que nada, el ganarse la vida, ¿no? O el llegar a una postura exitosa a través del esfuerzo, que eso no sé si ya es tan positivo, de llegar, digamos, a esas perspectivas, a ese lugar que uno quiere y que se plantea como meta, ¿no? A nivel bueno, de logros personales, pero muy relacionado a nivel laboral, bueno, de llegar ahí y con el esfuerzo, con las herramientas, como por uno mismo, llegar a ese lugar y plantar bandera, apropiarse de eso, eh, buscar la estabilidad, buscar aquello que es estable y brinda también, digamos, este ancestro como cierta estabilidad, pero el tema es que más allá de todo el esfuerzo y los logros, porque esta carta implica logros, lograr algo con éxito, sí con esfuerzo, un trabajo que no ha sido fácil, el cumplimiento de metas, pero es una carta que por lo menos como está dibujada o lo que transmite puede hablar un poco de soledad y aislamiento. Entonces es como en cuidado, digamos, diría esta carta, en el sentido de ir por tus logros y tus metas, no vayas a quedar solo o no vayas a alejar a las personas que te rodean por eso, o sea, que el sacrificio no sea el alejamiento de la gente, de los seres que, que nos quieren, y en este caso, justamente como estamos hablando de herencias ancestrales, seguramente así haya sido, y es lo que hay que trabajar y en lo que hay que tener cuidado. Bueno, seguimos entonces con la siguiente rama, ¿no? Y vamos a ir a la madre de la madre de la abuela paterna, bien, lo que sería una bisabuela, la madre de la abuela paterna. En este caso, la carta de las flores, el ramo de flores, la carta 9. Bien, es una carta que nos habla de alegrías, de logros,
incluso hasta de felicitaciones, ¿no? De un momento muy feliz y alegre, pero que puede llegar a ser momentáneo, capaz que pequeñas pero grandes alegrías del florecimiento, de la belleza de la vida. Nos puede hablar de una mujer capaz un poco coqueta, ¿no? O también que logró muchos de sus objetivos. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? Que es momentáneo, ¿no? En el aspecto negativo, que es necesario como seguir trabajando en eso para que la felicidad sea continua o los logros se vean de forma continua. Positivo, bastantes aspectos positivos, pero también eh, me da a entender un poco como un comportamiento un tanto pasivo en el sentido de yo recibo ese ramo de flores, como estar a la espera de que me hagan las cosas, de que llegue, digamos, eso. Implica una acción de parte de uno mismo, esta carta, que en el caso de, bueno, de no lograrse es eso, ¿no? También la acción bueno, para seguir en busca de la felicidad y para lograr esas metas y objetivos que uno se propone. Luego, lo que sería el padre de la abuela paterna, ¿no? Bueno, aparece la carta de la rata, ¿no? O el ratón, la carta 23, que es una carta negativa, sola, que habla de carencias, falta de algo, puntualmente, que puede ser a nivel económico, puede estar relacionado con robos, carencias emocionales. En el aspecto positivo puede hablar de una persona que fue muy inteligente, que muy hiperactiva o la necesidad de siempre estar moviéndose y haciendo algo, ¿no? Como de aprovechar el tiempo al máximo. Si bien en esta imagen también no lo muestra así, porque aparece solamente un ratón, un solo ratón, generalmente son animalitos que se mueven en grupo, ¿no? Que se mueven en conjunto. Que si hay uno, generalmente hay más, no andan solos, digamos. Así que también habla un poco del trabajo en grupo, ¿no? En cooperación con otros. Pero bueno, sí que de este ancestro, digamos, se pudo haber heredado alguna carencia grande, algún robo, algo. Si bien capaz esta carta no es la más relacionada con traición, pero pudo haber habido alguna traición, alguien que robó algo, o esta persona bueno, que vivió también en mucha carencia. Eh, lo que tiene también que ver con lo que es mendigar emocionalmente, ¿no? Mendigar amor a otros también, carencia de amor, podría ser un poco por ahí. Eh, Bien, pasamos entonces a los otros bisabuelos, que vendría a ser la madre del abuelo paterno, y acá aparece la carta del ataúd, la carta 8. Primero que nada, en lo que respecta a los ancestros, me puede estar hablando de un duelo sin resolver, ¿no? Que la muerte de esta persona sea para el clan un duelo sin resolver, ¿no? Que no se haya resuelto ese duelo, que no se haya trabajado de la mejor manera, que no se haya expresado el dolor correctamente. O que esta persona también traiga un duelo sin resolver, ¿no? Que haya vivido, digamos, algo como fuerte, que lo marcó. Porque obviamente la muerte está como muy marcada en este sentido, y en lo que refiere a los ancestros,
puede tener que ver con algo de esto, ¿no? Duelo sin resolver del mismo ancestro o de otra persona, eh, pero la muerte la marca mucho a este ancestro. Puede ser un aborto, puede ser, no sé, algo que realmente no se le dio el cierre como de verdad se debería, ¿no? O el proceso emocional no se llevó no se llevó a cabo como se debería. Este proceso de transmutación también habla, ¿no? De transformación. Eh, que no se llevaron a cabo correctamente o que sí, hablando de la pregunta que se hizo en un inicio, de qué cosas inconscientes uno carga, siempre vamos a ver, digamos, lo que no se ha solucionado y que uno carga con eso como para darle solución o darle cierre. Así que lo vemos por el lado de duelo sin resolver. Bien, y por último, la carta del oso acá estaría representando al padre del abuelo paterno, ¿no? El bisabuelo, que está representado por el oso. Habla como una persona fuerte, ¿no? Una persona fuerte mentalmente, pero también físicamente, una persona que capaz sus tareas eran más bien de trabajo fuerte, trabajos pesados, como podría ser también el pilar dentro de esta pareja, ¿no? Eh, pero una persona que también pudo haber sido un poco cerrada, en el sentido de que sus creencias o sus pensamientos eran como la persona decía y no cambiaba, digamos, su forma de pensar por nada, un poco testaruda capaz en ese sentido, ni que hablar en lo que es la expresión de las emociones y el sentir, ¿no? En la expresión de las emociones, en el expresar amor y el expresar el perdón también. Una persona un tanto solitaria en este sentido y poco expresiva. Yo creo que es justamente ese tipo de comportamiento y de accionar que nos está indicando esta carta que uno pudo haber heredado estos aspectos de este ancestro. Más o menos esa sería la interpretación girando en torno a esta tirada. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco de qué es lo que podemos hacer con esta información. Ya la interpretamos, hacemos la tirada, hacemos la interpretación, vemos qué pudimos haber heredado y qué tenemos bueno, justamente si vemos los conflictos que se heredaron, podemos ver qué es lo que podemos hacer. Hay que hacer algo, obviamente, con esta información. Saberlo, obviamente, que trae luz y trae conciencia a lo que quizá estaba oculto, enterrado, inconsciente y no se sabía. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, la idea es trabajar con esta información, ¿no? Si con esta tirada, ¿no? La anterior que nosotros estábamos viendo no fue suficiente, bueno, y si por ejemplo estamos en dudas de si esto es un duelo sin resolver, ¿no? Por ejemplo la carta 8 de la madre, del abuelo paterno, esta bisabuela, bueno, podemos hacer una pregunta enfocándonos específicamente en esta bisabuela. Si tenemos los datos, estaría bueno capaz escribirlos en un papelito, ¿no? Si tenemos fecha de nacimiento también, genial. Si tenemos fotos, todo lo que se tenga en realidad para poder conectar con esa persona, genial. Sino simplemente sabiendo a qué ancestro me voy a dirigir y teniéndolo en la mente, por más que no tenga nada de esa persona, o sea, pienso en eso. Y bueno, y pregunto que quiero acceder a más información, ¿no? Pido que quiero acceder a más información sobre el ancestro y, bueno, hago la pregunta puntual. En este caso podría ser, bueno, esta muerte
se refiere a que la muerte de este ancestro fue un duelo sin resolver. Hago una tirada. Puedo hacer otra pregunta. ¿Este duelo sin resolver se refiere a algún familiar directo de esta bisabuela? ¿De dónde viene este duelo sin resolver? ¿No? Puedo hacer esa pregunta y hacer una tirada de 9, por ejemplo. Así que esto en un principio es lo que nos despliega toda la información, pero si quiero saber más, puedo volver a juntar las cartas, obviamente, y hacer tiradas individuales por cada ancestro. Bien, una vez que canalizamos toda la información y ya tenemos por dónde tenemos, digamos, más o menos información y qué es lo que tenemos que trabajar, estos conflictos heredados, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ellos, que evidentemente algo hay que hacer. Entonces, bueno, acá tenemos en estos guiones cosas que podemos hacer con esta información referente a nuestro clan. Primero que nada, realizar algún trabajo psicomágico que me permita cortar con lazos negativos, nunca desde el juzgar, sí desde el amor y el reconocimiento. Una de las principales cosas que puede ocurrir cuando recién nos enteramos de algo es el choque negativo, ¿no? que puede tener esa información en nosotros y que tendemos a señalar el accionar que tuvo ese ancestro, ¿no? en el pasado, porque obviamente esos conflictos traen dolor y traen sufrimiento. Cuando sabemos que nuestra propia vida está condicionada por esas decisiones que se tomaron en el pasado. Y lo que invita digamos, a hacer estos procesos de sanación con el clan es a entender que estas decisiones se hicieron desde el conocimiento que el ancestro tenía en su momento, ¿no? El nivel de conciencia que alcanzó, lo que le enseñaron, lo que aprendió socialmente que era correcto en su contexto, todo eso llevó a que sus decisiones fueran de esa manera. Y hizo lo mejor que pudo y lo que entendió que era correcto. Obviamente no significa que eso fuera correcto para el resto ni para nosotros, pero entendemos y reconocemos todo lo que sufrió la persona y hacemos estos trabajos, el trabajo que se vaya a hacer con esto tiene que ser desde el amor. Si es necesario, antes de trabajar, sí expresamos nuestro odio, nuestra ira, nuestras emociones negativas que nos hayan producido estos conflictos, ¿no? Porque obviamente no nos podemos quedar con nada tampoco nosotros. Bien, lo más común para hacer como trabajo psicomágico, un trabajo psicomágico es una expresión, una representación de, de la transformación de ese evento negativo, algo que yo quiero cambiar, que en este caso van a ser, digamos, estas situaciones conflictivas heredadas, estos programas negativos inconscientes heredados del clan familiar. Yo lo que quiero hacer es resignificarlos, cortar con ellos, siempre cortando desde lo negativo y nunca desde el amor, porque ese es el vínculo que va a quedar conectando a todos los ancestros una vez que hayamos sanado. Y lo que yo quiero es resignificar, transformar esa escena, ¿no? Darle un vuelco y un resultado positivo, por más que no haya sido positivo en el pasado. Entonces, una manera que yo tengo que hacer es cortar, primero que nada, con esos lazos invisibles, energéticos, esas lealtades que me unen a los ancestros y que casi siempre ocurre, lealtades que, como yo decía, son desde el dolor y el sufrimiento, ¿no? Como mi ancestro sufrió sufrió, le dolió lo que vivió, y yo soy leal a ese ancestro, yo voy a repetir lo mismo que ese ancestro vivió como una lealtad, ¿no? Hacia ese ancestro. Y hay que cambiar, digamos, ese programa de lealtad. Yo puedo ser leal y puedo ayudar a sanar o a pagar mi deuda karmática, porque de alguna manera también estamos hablando de karma cuando hablamos de esto,
pero no desde el dolor. No tengo por qué seguir los mismos patrones y seguir pagando la deuda con dolor. Podemos elegir hacerlo desde el amor. Entonces podemos cortar con eso. Y una forma de hacerlo es a través de las cartas psicomágicas, que básicamente lo que es escribir una carta al ancestro, donde entendemos y reconocemos todo lo que vivió, y ahí podemos expresar, bueno, todo lo que vivió, ¿no? Puntualmente, si sabemos de sus vivencias, o por ejemplo las cartas nos ayudan a canalizar esa información, podemos escribir eso que canalizamos, eso que se interpretó, ¿no? Esos conflictos heredados, pero cerramos la carta diciendo que me libero y libero al ancestro. Ya no cortamos, digamos, con estas lealtades desde el dolor, y solamente vamos a estar conectados a ellos desde el amor, que reconocemos su dolor y su sufrimiento y sus esfuerzos, pero que ya no nos pertenece esto. Es una forma. Obviamente hay que darle un proceso de transmutación, porque estamos depositando simbólicamente todo eso que se quiere transformar, hay que transformarlo. Y generalmente todo lo que es simbólico, las acciones simbólicas, van directo al inconsciente, ¿no? Tiene un mensaje directo que es como si yo realmente hubiera cortado con esas lealtades. Entonces puedo transmutarlo, por ejemplo, utilizando cualquiera de los 4 elementos, por ejemplo, quemando la carta, ¿no? O sea, a través del fuego. Podría enterrarla también. Hay un acto simbólico muy lindo que es enterrarla, o puede ser en una macetita, ¿no? En tierra, y donde yo plante alguna planta o algunas semillas, para que después cuando estas crezcan veo que en realidad hubo una transmutación y que la planta, digamos, creció, floreció a partir de esos elementos que se transmutaron. Puedo colocar la carta así literal adentro de esa maceta con tierra, o puedo quemarla y luego colocar las cenizas adentro de esa maceta con tierra. Puedo tirar, digamos, esperando un momento que haya viento, ¿no? Para, digamos, tirar las cenizas al aire, al agua, al mar, a un río, o enterrarlas en tierra. O cualquiera de los 4 elementos me estarían sirviendo. Las cartas psicomágicas, digamos, son una manera muy fácil y que cualquiera puede recurrir a digamos, expresar todo eso que me hace sentir el trabajo con mis ancestros, pero al mismo tiempo decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá cargué, digamos, con lo que te pertenece, pero ya no es más mío, es tuyo, no es mío, no te soy más leal desde ese dolor y ese sufrimiento. No buscaremos cortar lazos desde el amor con estos ancestros, pero sí con aquellas lealtades que nos hacen a nosotros repetir patrones de sufrimiento. Tenemos que entender que las acciones que nuestros ancestros llevaron a cabo fueron desde su comprensión y aprendizaje, teniendo en cuenta cómo las generaciones anteriores los enseñaron. Bien, trabajaremos con estas energías e información por y para nosotros, incluso las generaciones futuras. Obviamente que cada uno sabe si quiere o no dejar descendencia, ¿no? Pero en este caso, digo, transformamos esa energía, no podemos cambiar las circunstancias y lo que pasó, ¿no? Si ocurrieron hechos muy trágicos y dolorosos a nivel de la familia, eso no podemos cambiarlo, pero sí la energía resultante que quedó en mí, porque yo soy resultado también de esas generaciones tras generaciones. Todo eso ocurrió para llegar a mí, y bueno, soy quien soy también gracias a todo lo que hicieron y todo lo que vivieron los ancestros, pero bueno, también acarreamos dolor y sufrimiento, ¿no? En ese proceso. Entonces es para transformar o resignificar eso, ¿no? Obviamente no vamos a cambiar los hechos, eso ya ocurrió y no se puede cambiar,
pero sí la forma en cómo nos afecta y la forma de cómo tomarlo uno. Y ni que hablar que desde el momento en que nosotros sanamos esos aspectos, ya al sanarlo y al esa energía haberse descargado de alguna manera, eh, no va a seguir su transcurso a las generaciones venideras, ¿no? Entonces también cualquiera que ya tenga hijos, también puede hacer estos procesos de sanación para no dejarle tanta carga a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y etcétera. Bien, uno de los rituales psicomágicos, digamos, que también se puede hacer, además de las cartas, que es lo que yo estaba diciendo, tiene que ver con lo que es la iluminación del árbol, de forma literal, ¿no? Yo puedo agarrar distintos papelitos y escribir, así como se hizo, digamos, en la tirada, bueno, mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi madre, de mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, y si tengo más información del clan mejor, ¿no? Acuérdense que nosotros fuimos hasta los bisabuelos porque necesitamos más espacio, si no, podemos ir más atrás, porque obviamente este, creo que se cree que desde la biodecodificación se cree que nos están influenciando hasta 7 generaciones hacia atrás, o sea que nosotros vamos a estar influenciando 7 generaciones para adelante, así que imagínense, pero desde, creo que algunas ramas de las constelaciones familiares se cree que hasta 9 nos influencian, y por lo tanto nosotros vamos a estar influenciando eh, con programas hasta 9 generaciones adelante. Entonces la importancia de sanar, ¿no? Y cuanto más atrás en el árbol, mejor. Eh, bueno, la idea de la iluminación del árbol es bastante literal. Se necesitan velas para esto, velas blancas. Eh, lo que vamos a hacer es por cada ancestro vamos a prender una vela, que obviamente la idea de este ritual psicomágico es hacerlo en simultáneo, o sea, cuando vamos a iluminar el árbol, vamos a prender todas las velas en conjunto, a todos, ¿no? A mí, a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, etc. También puedo a hijos o si hay más generaciones para adelante y no tanto para atrás, o sea, el árbol completo, digamos. La idea de esto es simbólicamente dar luz a las almas, a las energías conflictivas, dar luz. Prenderlas todas en simultáneo, y lo lindo de este ritual también es observar el comportamiento de la vela para ver, bueno, aquellas velas que demoran en consumirse es porque el ancestro en realidad no necesita tanta luz, ¿no? Que hay una energía mucho más armoniosa y positiva en sus procesos. Aquellas velas que se consumen muy rápido es porque hay una necesidad muy grande de luz. Eh, Aquellas velas que, bueno, que se apagan, ¿no? Capaz que no se consumen por completo y se apagan, es porque, bueno, hasta ahí es lo que se necesitaba, no se vuelve a prender. Aquellas velas que bueno, si las prendemos, digamos, en una superficie donde podamos dejar que el cebo chorretee, digamos, y observar las formas que el cebo deja, que la parafina deja, también podemos observar, bueno, qué es lo que se forma, ¿no? En cada uno, y hacer, digamos, un trabajo proyectivo en la forma de la cera de la vela. La idea es identificarlos, cada vela, digamos, con los nombres o las ubicaciones del árbol respectivas. Si yo tengo los nombres y las fechas de nacimiento, genial, pero si no tengo nada de información del ancestro, bueno, simplemente puedo colocar abuelo paterno, abuelo materno, depende de cuál sea, digamos, su parentesco en el clan, obviamente desde mi perspectiva siempre, ¿no?
Y bueno, y es un proceso que puede llevar tiempo, pero que está muy lindo y que obviamente conlleva también una inversión de velas importante. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta sea una tirada que puedan aplicar. Eh, Desde mi perspectiva me parece que la búsqueda de información del árbol es importante en nuestro proceso de sanación, así que está genial que lo apliquen como una búsqueda de información y en su propio proceso de sanación y crecimiento personal. Cualquier consulta, duda o aporte, bueno, bienvenido sea. Y bueno, y estamos encontrándonos en nuevos videos. Muchas gracias.